Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y les doy la más cordial bienvenida a su asignatura que lleva por nombre Clínica de Derecho Fiscal. Durante la primera sesión estuvimos analizando en términos generales el tema relativo a la justicia administrativa y los recursos administrativos en materia fiscal, donde establecimos genéricamente un concepto de lo que debe entenderse por el recurso administrativo, cuáles son sus elementos y posteriormente nos adentramos a lo concerniente a los recursos en materia fiscal. En ese orden de ideas, durante el presente video estaríamos analizando ya de forma más práctica lo relativo a la elaboración del escrito a través del cual se promueve el recurso de revocación en materia fiscal. Es importante reiterar que el objetivo del recurso de revocación, como su nombre lo indica, es que el acto o resolución impugnada sea anulada, es decir, revocado. En ese orden de ideas, el Código Fiscal de la Federación pretende que a través de este recurso se establezca un procedimiento abreviado, es decir, rápido, sumario, cuyo trámite no deberá exceder de 3 meses, incluyendo dentro de dicho plazo la resolución y su notificación al interesado. Este procedimiento que se envuelve dentro de lo que es el recurso de revocación no es propiamente una demanda, pues el Código Fiscal de la Federación cuida mucho de no emplear este término, ya que en esencia el recurso de revocación implica que la autoridad administrativa se limite a revisar si el acto o resolución impugnado cumplió o no con los requisitos legales por parte de la autoridad que lo emitió, y a quien no se le concede la intervención de parte procesal durante el trámite del recurso. Así entonces, el recurso de revocación comprende una relación procedimental que únicamente se establece entre el particular que interpone el referido recurso y la autoridad administrativa revisora, que únicamente se limita a resolver si es ajustado o no a derecho el acto impugnado, por lo que propiamente no existe formalmente una demanda, ya que por esta última debemos entender el acto procesal por el cual una persona se constituye por sí mismo en parte actora o demandante y formula una pretensión expresando la causa o las causas en que intente fundarse su acción ante el órgano jurisdiccional, y con el cual inicia propiamente un proceso o juicio, para lo cual este culminará mediante la emisión de la sentencia, ya sea favorable o desfavorable a su pretensión. Pues recordemos que los órganos con funciones jurisdiccionales tienen como primordial función decir o declarar el derecho. Ahora bien, el escrito de demanda también es importante precisar que se hace valer, como lo comentamos, ante un órgano jurisdiccional competente, e intervienen como partes, desde luego, el actor o demandante, el demandado, por supuesto el juzgador, lo que no sucede en el recurso de revocación. Aclarado lo anterior, es importante comentar que para acceder a la justicia administrativa en cualquier instancia y en cualquier clase de procedimiento administrativo resulta necesario el cumplimiento de reglas básicas o mínimas, y desde luego el recurso de revocación no está exento de dicha obligación para quienes pretendan la anulación o modificación, o en su caso la revocación del acto o resolución recurrido.
al sujetar sus planteamientos a las formas establecidas en el Código Fiscal de la Federación, en el entendido de que estos no deben tomarse como obstáculo para el ejercicio del derecho a la justicia administrativa. Luego entonces, el recurso de revocación en materia fiscal, de acuerdo a lo que precisa el Código Fiscal de la Federación, deberá contener por lo menos los siguientes requisitos. En primera instancia, deberá presentarse mediante documento digital que contenga la firma electrónica avanzada del contribuyente o recurrente. En segundo lugar, deberá contener el nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes del recurrente para el efecto de fijar la competencia de la autoridad y la clave que le corresponda a dicho registro. Asimismo, deberá señalarse el nombre de la autoridad a la que se dirige el escrito y el propósito de la promoción. Se indicará además la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. Se señalará además el acto o resolución que se está impugnando. Se deberá elaborar un apartado de agravios donde se establezca cuál es el daño o detrimento que se le está causando al recurrente con la resolución o el acto que se pretende impugnar. Se deberán anexar, por supuesto, las pruebas y narrar los hechos controvertidos de que se trate. Además, se deberán agregar los documentos que acrediten la personalidad del recurrente cuando actúe a nombre de otro, o bien se trate de personas morales, o aquellos documentos en los que conste que ésta ya hubiese sido reconocida ante la autoridad fiscal que emitió el acto o resolución impugnada, o bien que cumple con los requisitos a que se refiere el primer párrafo del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, que se deberá acreditar que el recurrente cuenta con los documentos idóneos para representar tanto a las personas físicas como a las personas morales mediante la exhibición de la escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y desde luego ratificadas las firmas ante notario o fedatario público, acompañando copia de la identificación del contribuyente o su representante legal previo cotejo con su original. Asimismo, deberá exhibirse el documento en que conste el acto o resolución impugnado. Además, deberá agregarse al escrito la constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia de dicha notificación, o bien cuando la notificación se haya practicado por correo certificado con acuse de recibo o se trate de la denominada negativa ficta. Si la notificación fue por edictos, deberá señalarse la fecha de la última publicación y el órgano en que ésta se hizo. Asimismo, deberán anexarse al documento mediante el cual se interponga el recurso de revocación las pruebas documentales que en su caso vaya a ofrecer el recurrente y el dictamen pericial en contabilidad en su caso. En relación a este último requisito, considero que no es necesario volver a reiterar de manera particular lo relativo a la prueba documental y pericial, pues basta con que el artículo 122, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación haga referencia a ello para entender que estas
últimas forman parte de todo el acervo probatorio con que cuenta el recurrente. Sin embargo, el legislador quiso ser reiterativo en relación a dichas pruebas en particular, por lo que hace referencia a las mismas en diversos preceptos del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, desde luego el escrito mediante el que se interpone el recurso de revocación deberá contener también su apartado de puntos petitorios, es decir, debe contener concretamente cuáles son las peticiones del contribuyente recurrente. Ahora bien, el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso, pues así lo señala el artículo 18, párrafo último del Código Fiscal de la Federación. Una vez expuesto lo anterior, considero pertinente entonces analizar un ejemplo práctico de cómo debe formularse el escrito del recurso de revocación en materia fiscal, pero esto lo estaríamos haciendo en un subsecuente video. Por el momento me despido, no sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal, así como a seguirme a través de mis redes sociales como son Facebook e Instagram, y a compartir los contenidos que normalmente estoy subiendo a través de las diversas plataformas a fin de que podamos llegar a más personas. Sin más por el momento, se despide de ustedes su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.